Se hace uno con el neuma humano. La palabra griega pneumatic es aire. Es lo mismo que nosotros conocemos como neumático. Es la palabra griega pneumatic o neuma para referirse al espíritu. Entonces, la operación de Dios es por el neuma. Es por el neuma. Dios opera en lo que fue regenerado por Él, que finalmente fue el hálito de vida que sopló en el hombre, que había sido separado por el pecado, pero que ahora fue regenerado por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Pablo dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, está hablando de que el neuma de Dios camina en una con el neuma humano regenerado. Esto no opera para el que no ha recibido a Cristo en su vida y no se ha convertido a Cristo. Es imposible que alguien que no se haya arrepentido tenga el neuma de Dios. Es imposible. No sucede porque este es el equiparamiento de Dios a sus hijos, a su pueblo. Hay muchas cosas en nosotros que fueron dadas y que no las conseguimos nosotros por nosotros mismos, sino que viene de Dios. Uno de ellos es el neuma, a nuestro neuma. Nuestro neuma estaba separado de Dios, se había corrompido. Y entonces, como les he dicho muchas veces, no fue que Dios te hizo un arreglito, no fue que te pegó un remiendo, sino que Dios quitó lo malo y puso el espíritu de Él. Por eso nosotros ahora tenemos la naturaleza de Cristo en nuestra vida, que es el neuma de Dios. Por eso Pablo aquí hace una pregunta. ¿No sabe el Espíritu Santo? Eso significa sea consciente de esto. Usted tiene que ser consciente de la presencia de Dios en su vida y tiene que ser consciente de que usted es ahora morada del Espíritu de Dios. Y el 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esto todavía nos trae más revelación. O sea, no solamente la conciencia del Espíritu Santo, sino que ya nosotros no somos dueños de nosotros mismos, sino que nos ha poseído por completo un neuma de Dios. Y de eso tiene que ser consciente todo cristiano. La vida cristiana se torna deleitosa cuando tienes conciencia del Espíritu Santo en tu vida. Es, por ejemplo, cuando llega alguien a su casa, ¿verdad? Llega un familiar a su casa. Supongamos que llega su mamá a su casa. Entonces usted llama a los chiquillos, a todos, y le dice, mira, no hagan bulla porque a mami no le gusta tanta bulla, tanto ruido. Entonces, mientras la mamá está en la casa, todos son conscientes de que la mamá está en la casa. Entonces no griten tanto, no hagan tanto ruido, porque a la mamá le molesta el ruido. ¿Qué es eso? Conciencia de que hay un huésped en la casa. Y por esa conciencia de que hay un huésped en la casa, entonces el comportamiento tiene que ser diferente. Exactamente esa es la conciencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos ser iguales, porque el mismo Espíritu Santo está trabajando en nosotros para llevarnos siempre de gloria en gloria en Cristo Jesús. Es la obra de Dios en nuestra vida que nos hace a nosotros ser diferentes. Entonces, ¿qué debemos nosotros de hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Número uno, debemos rendirnos al dominio del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. El cristiano tiene que tener una vida de rendición a Dios y de humillación a Dios todos los días. Es imposible caminar siendo lleno del Espíritu Santo si usted no se rinde a Él todos los días de su vida. Es el yo versus el espíritu. Y este es el tropiezo más grande. El tropiezo más grande es el yo. Porque el yo quiere interponerse a la obra del Espíritu en nuestra vida. Y para eso
Vamos a ir al libro de Gálatas. Vaya conmigo al libro de Gálatas. Recuerda que ahora mencionamos, Katia nos dijo ahora la manifestación de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Estudiémoslo un poquito. Mire lo que dice Pablo acá en el libro de Gálatas, capítulo 5, y vaya conmigo al versículo 16. 5:16 de Gálatas. Póngale bastante atención. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El verbo andar está conjugado en un imperativo presente. ¿Qué significa un imperativo presente? Es una orden constante. Ande en el Espíritu. No es que de vez en cuando, sino ande en el Espíritu. No satisfaga los deseos del sarx, que es la palabra griega para carne. Ande en el Espíritu y no satisfaga el sarx. Porque si usted satisface el sarx, entonces el Espíritu, el neuma de Dios, no toma el control del neuma humano. Entonces lo que hay es un gobierno del alma remitido al soma. O sea, lo que Pablo dice en otras palabras es: no dejes que la psique y el soma gobiernen el neuma, que es la tripartita naturaleza humana. ¿Recuerdan? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es imperativo. Significa que lo podemos hacer, que lo podemos lograr, que es una decisión. Por eso es un imperativo presente. Es una decisión de todos los días. Anda en el Espíritu, no satisfaga los deseos de la carne. Pero trae más revelación si seguimos leyendo. Dice, porque aquí hay una ambivalencia. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, lo que Pablo dice aquí es que el gobierno de la carne te saca del propósito. Porque son ambivalentes, no se pueden mezclar uno con el otro. Entonces, el gobierno de la carne es el gobierno del yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo y de último yo. Ese es el gobierno del yo, que es ambivalente al gobierno del Espíritu. ¿Ve? Entonces, andad en el Espíritu y no satisfagáis el gobierno del yo, que es el gobierno de la carne. Entonces, ya lo vamos describiendo diferente, lo podemos entender mejor así. ¿Cuál es el gobierno del yo? El gobierno de la carne. ¿Cuál es el gobierno del Espíritu? Cuando yo me rindo todos los días al Señor sobre mi vida. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo el Señor? Niéguese a sí mismo, porque con el gobierno del yo es imposible tener éxito. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces son dos cosas, negación del yo y muerte a mí mismo. Que esto implica rendición y humillación a Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, que es señal, la cruz significa muerte en todo aspecto. Ese tomar la cruz todos los días y seguirle a Él es estar dispuesto a morir todos los días, pero tener una disposición de negarme a mí mismo. La vida en el Espíritu es más fácil cuando yo aprendo a negarme a mí mismo. ¿Cómo sé que me estoy negando a mí mismo? Cuando ya las ofensas no me golpean como antes. Cuando ya no vivo una vida de resentimiento emocionalmente hablando. Cuando soy capaz de perdonar el agravio, la ofensa, el maltrato. Cuando aprendo a pasar las cosas por alto y ya soy inofendible en aquellos aspectos donde era ofendible. Eso significa muerte del yo. Alguien está sentado ahí y está diciendo, ay pastor, pero qué difícil eso. Si tratas de hacerlo en tu humanidad, te va a ser difícil. Cuando el yo está muy vivo, usted se enoja por todo, usted se resiente por todo, usted se molesta por todo, usted todo lo anda criticando, usted se anda peleando con medio mundo, usted no perdona, usted murmura, usted vive lleno de resentimientos y lleno de heridos del pasado porque su yo está muy vivo. Lo que la Biblia dice es que ese yo no te califica para llegar al final. Porque el yo te va a producir muerte, porque es el gobierno de la carne. La carne produce muerte, pero el Espíritu produce vida. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor? Somete tu yo, o sea, la carne al gobierno del Espíritu. Aquí hay que aprender a morir todos los días. Esta es la clave de andar en el Espíritu. Aprender a morir todos los días. Porque si usted no
aprende a morir todos los días a la negación del yo, usted va a tener tropiezo en todo. Va a vivir enemistado con todo el mundo. Y eso va a ser un tropiezo porque empieza por ahí y luego toma control de todo en tu vida. Al punto de que llegará el momento en que te gusta más satisfacer los deseos de la carne, porque es el gobierno del yo, que los designios del espíritu. Dice el versículo 18, pero si soy guiado por el neuma, por el espíritu, entonces no estás bajo la ley. ¿Qué quiere decir Pablo en el versículo 18? Que si el neuma de Dios tiene el gobierno sobre el neuma humano, entonces ya no está limitado. La ley en todo aspecto es limitación. ¿Vieron? En todo aspecto la ley te limita. La obra del Espíritu Santo es la obra de ilimitación de Dios. Cuando caminas en el Espíritu Santo no tienes limitación. Por eso dice Pablo, ante tales cosas no hay ley, o sea, no hay limitación. Pero si caminas con el gobierno de la carne, estáis bajo la ley, dice en el versículo 18. Siga leyendo conmigo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho. Es más serio de lo que usted se imagina. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí Pablo menciona 13 manifestaciones de la carne. Pero además dice, y cosas semejantes a estas. Eso significa que la lista va a aumentar todo lo que tenga que aumentar. Pero vean ustedes, hermano, vean ustedes que si usted analiza las obras de la carne, hay pecados muy grandes acá, pero hay pecados donde a veces la gente no le pone mucha atención. Pero vea usted que la contienda o los celos, levante la mano los celosos aquí. Dice que los celos está al lado de las borracheras, está al lado de los adulterios, de las fornicaciones y de los homicidios, los celos. Dice también que las envidias están al lado de los homicidios y de las borracheras. La gente a veces califica estas situaciones en grado menor, pero vea usted lo que es el gobierno de la carne en una persona, como le produce un total desenfreno en su vida. Por eso dice, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Siga leyendo ahora conmigo el 22. Dice, mas el fruto del Espíritu, ve que la Biblia dice el fruto, no Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay límite. Eso significa que no hay ley, no hay límite. ¿Qué significa eso? Puedes crecer sin medida en esto. Entonces, la obra del Espíritu Santo en nosotros es la operación de Dios de todos los días. Contra esto no hay ley. Lo contrario del gobierno de la carne. El gobierno de la carne te hace vivir bajo la ley. O sea, te limita y te trae decadencia. Pero la operación del Espíritu en nuestra vida dice que no produce límite alguno, porque ante tales cosas no hay ley. Entonces, número 1, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Rindiendo nuestra vida al dominio de Dios, del Espíritu Santo. Número 2, ¿cómo debo ser lleno del Espíritu Santo? Debo de ser consciente de que el Espíritu mora en mi vida y que Él todos los días está trabajando en mi ser interior. Número 3, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Renunciando al pecado y a ceder el contristar el Espíritu Santo. Y aquí voy a leerles un pasaje que es extraordinario. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4 para entrar en el análisis de Efesios capítulo 4. Vea lo que dice el versículo 30. Efesios 4:30. Le he dicho 3 aspectos para no contristar al Espíritu, más bien para ser lleno del Espíritu Santo. Número 1, conciencia de su presencia en nuestra vida. Número 2, rendición de nuestra vida al Espíritu. Número 3,
renuncia del pecado y de todo aquello que puede contristar al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Lo tienen ahí? Dice Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire qué bueno este pasaje. No contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos tú y yo sellados. Eso significa pertenencia de Dios. El sello del Espíritu en nuestra vida es pertenencia de Dios. O sea, fuimos sellados por el Espíritu Santo. No contriste la operación del Espíritu Santo. O sea, no interrumpa la operación del Espíritu Santo en su vida. No opaque la operación del Espíritu Santo en su vida. No contriste la operación del Espíritu Santo en su vida. Hay gente que está en la iglesia y todo, pero tiene el Espíritu Santo contristado. Porque está viviendo una vida que no agrada a Dios. Y uno no puede estar en Cristo con el gobierno de la carne, porque usted mismo se está autodestruyendo. El gobierno de la carne autodestruye. Y tan es así, hermano, que el gobierno de la carne o el gobierno del yo hace pensar a las personas que lo que está haciendo está bien, no hay ningún problema, está bien con lo que está haciendo, siga viviendo de esa manera. Ese es el gobierno del yo y el gobierno de la carne. Y es por eso que el Espíritu Santo está contristado en la vida del creyente. Vea lo que dice el 31. ¿Cómo no contristamos al Espíritu Santo? Hablamos de lo trivial hasta lo más significativo. Hay cosas que son muy significativas y muy profundas en la palabra del Señor que a todos nos asusta, pero hay cosas que son triviales que contristan también al Espíritu Santo y a eso no le hemos puesto atención. Vean el 31, dice el 31 de Efesios 4, quítense de vosotros, también es imperativo, quítense de vosotros, dice, ¿qué dice? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿A quién le está hablando Pablo? A cristianos. No le está hablando a impíos, le está hablando a cristianos. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en el 31 es que estas cosas contristan la operación del Espíritu Santo en un creyente. Quítense de vosotros, entonces, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes de esto, dice en el 32, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Pero si usted lee el versículo, vamos a ver, diríamos que del 25 ahora, del 4:25 al llegar al 30, hay una lista aquí que el apóstol Pablo te da de las formas de cómo usted y yo no contristamos al Espíritu Santo. Vea lo que dice el 25, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pablo lo que dice acá es, no es pecado enojarse en algún momento, que el Espíritu Santo tome control del enojo, porque aún en el enojo debe estar el Espíritu Santo. ¿Ve? El enojo que no está bajo el gobierno del Espíritu Santo se convierte en pecado. Porque enojarnos, en algún momento nos enojamos. Es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Quién puede impedir enojarse en algún momento? Pero lo que Pablo dice es, aún en el enojo tienes que tener el gobierno del Espíritu Santo. Porque dice, airaos pero no pequéis. Una cosa es enojarse y otra cosa es pecar. El desenfreno es cuando en el enojo entonces pierdes el gobierno del Espíritu Santo en tu vida y te descontrolas. Pero vea lo que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que si el sol se pone más o menos a las 5:45 de la tarde, que es cuando se pone el sol más o menos, pongamos que a las 6 de la tarde se pone el sol, depende de la estación del momento, ¿verdad? Pongamos que a las 6 de la tarde se pone el sol. Lo que la Biblia dice es que ya a la postura del sol ya no puedes estar bravo. Porque si sigues bravo, estás pecando. Vea la norma del gobierno del Espíritu. O sea, la que la Biblia dice es, no puedes acostarte bravo. Y algunos por el orgullo prefieren irse al sillón, ¿verdad? Dejó que se pusiera el sol sobre el enojo.
Pero este versículo es aplicable a la vida de todos nosotros. Usted se enojó, pero vea que a la hora de la postura del sol, usted no puede seguir bravo, porque eso se convirtió en pecado y eso contrista al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Eso contrista al Espíritu Santo. Por eso Pablo aquí dice, airaos pero no pequéis, y lo dice de una manera muy natural, o sea, porque es imposible que en algún momento usted no se enoje, pero no se puede poner el sol sobre su enojo si usted quiere el gobierno del Espíritu Santo en su vida. Siga leyendo conmigo. Dice 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Vieron? Es como una línea muy fina esto, que tiene que ver con la conducta diaria de nuestra vida. Tiene que ver con la conducta diaria. Estos son lineamientos del apóstol Pablo para una vida en el Espíritu que agrada a Dios. O sea, es algo muy, es un hilo muy delgado. No deis lugar al diablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no le abra puertas al diablo, lo que está diciendo la palabra del Señor. Si usted no controla esto en su vida, usted le da lugar al diablo. Siga leyendo conmigo. El 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El 29 dice, ninguna palabra corrompida, oiga lo que dice la escritura aquí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, lo que el apóstol Pablo dice aquí es que aún en nuestro vocabulario y aún en nuestra expresión diaria podemos contristar al Espíritu Santo. Cuando el cristiano quiere agarrar la misma modalidad de vocabulario del mundo y hablar como habla el mundo, lo que dice la Biblia es que esto contrista al Espíritu Santo. Vea, hasta en la manera de hablar. Usted sabe que la Biblia habla mucho del hablar, del hablar. Palabras corrompidas es igual que las palabras ociosas de las cuales habla el Señor Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 36. Vean un momento este versículo de Mateo 12, 36, que es un paralelismo con la expresión corrompida, que podríamos decirlo que en el texto original es como una palabra ociosa. En el 36 dice, mas yo digo, y está hablando el Señor Jesús aquí, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es una expresión muy similar. Palabras ociosas significa palabras habladas sin premeditación alguna. O sea, cuando hablamos lo primero que nos llega al cerebro y lo expresamos. Esas son las palabras ociosas. La Escritura dice que de todo ese tipo de palabras que nosotros hablamos, tendremos que dar cuenta un día delante del Señor. Muy bien, entonces entendemos que no podemos contristar al Espíritu Santo cuando cedemos a todo esto. Cuando nosotros cedemos a todo esto, entonces viene el gobierno del yo y entonces es como que hacemos a un lado la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Es por eso que se le torna difícil a muchos cristianos a veces el caminar en Cristo y siguen patinando lo mismo y siguen teniendo las mismas luchas que debieron de haber superado hace mucho tiempo, porque es un gobierno del yo y no un gobierno del Espíritu. Pone a nosotros las cosas muy prácticas. Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es porque se puede hacer. Es porque un cristiano puede entonces acatar el gobierno del Espíritu y el dominio del Espíritu en su vida y no dar lugar al gobierno de la carne, porque el yo todos los días se va a querer levantar. Y el yo todos los días usted lo va a tener que tener sujeto al Espíritu. Ve, por eso es que en la tripartita naturaleza humana el Espíritu es la prioridad. Espíritu, alma y cuerpo. Eso es como diciéndonos Dios, la prioridad es el gobierno del Espíritu en tu vida. No puede estar sentado en el trono de tu vida el alma. Tiene que estar sentado en el trono de tu vida el Espíritu Santo gobernando el neuma humano, el espíritu del hombre. Hay un pasaje acá en el libro de Efesios, en el capítulo 5, vaya conmigo al capítulo 5 del libro de Efesios y vean aquí algo impresionante que dice Pablo. Dice,
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Vean el análisis de este pasaje. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vean el 18. Vean el 18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Analicemos este pasaje. Vean el contexto que Pablo está diciendo esto. Alejandro Magno conquista el Asia Menor más o menos en el siglo IV antes de Cristo. Alejandro Magno nació en Macedonia, que era una costa al norte de la antigua Grecia. Entonces, la conquista de Alejandro Magno a los efesios en ese tiempo vino a traer la cultura griega a ese lugar que ahora pertenece a Turquía, es parte del Asia Menor que ahora pertenece a Turquía. En ese tiempo había sido influenciado por la cultura griega. Vea por qué Pablo enseña todo esto. En el año 1300 antes de Cristo, el Imperio Romano conquista entonces esa parte del Asia Menor, entonces se convierte en una influencia greco-romana. ¿Por qué greco-romana? Porque tienen la cultura griega y la cultura romana. Entonces, esta iglesia de Éfeso, los creyentes de Éfeso, vean qué bueno esto y vean cómo aprendemos de esto. Estaban influenciados por la cultura greco-romana. Lo que Pablo quería establecer en la iglesia de Éfeso era la cultura del reino, pero ellos estaban siendo influenciados por la cultura greco-romana. La cultura greco-romana, los griegos utilizaban, era parte de su cultura, tomar vino hasta embriagarse. Entonces, cuando Pablo llega y les enseña a los efesios, encuentra cristianos en Efesios que se embriagaban con alcohol porque era parte de su cultura. O sea, era una iglesia muy inmadura en el hecho mismo de que yo no puedo vivir con la cultura del mundo, con la cultura humana. O sea, yo tengo que adoptar en mi vida la cultura del reino. Yo tengo que vivir una vida de reino. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está enseñando aquí a los efesios. Entonces, en otras palabras, les está diciendo, no sigan en esa condición en que ustedes están viviendo. No se embriaguen con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Pero vean la enseñanza en el pasaje. La palabra griega para disolución es la palabra azotia. Es la palabra griega. Disolución significa desenfreno, significa descontrol, significa libertinaje y significa acciones desenfrenadas. Eso significa disolución. Significa estar bajo el control de algo. Entonces, Pablo aquí hace una especie de versículo ambivalente también, porque dice, no escojan embriagarse con vino, porque el vino te pone bajo el control de lo anormal. No seas una persona anormal, no cometas disparates y hechos vergonzosos por medio de la disolución. Porque el alcohol lo que trae a la persona es disolución, que es desenfreno y descontrol. Significa está bajo el dominio de algo. Lo que Pablo está enseñando a los efesios es, ustedes no pueden estar bajo el dominio del vino, del alcohol. Antes de estar bajo el dominio del vino y del alcohol, ustedes deben de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces vean la expresión. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay desenfreno. O sea, estás bajo el control de algo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Vean la expresión al final, antes sed llenos del Espíritu Santo. Aquí hay un verbo, es el verbo ser. Y este es también un verbo que está conjugado en un imperativo presente pasivo. Ya no es solamente un imperativo presente, sino que es un imperativo presente pasivo. ¿Qué significa eso? El verbo sed. Sed llenos. Significa, el imperativo presente significa es una constante, todos los días. No fue que fui lleno ayer, todos los días. El imperativo es todos los días debes de procurar ser lleno del Espíritu Santo.
Todos los días debes de ejercitarte en la piedad. Todos los días debes de rendir tu vida a Cristo. Todos los días debes de estar dispuesto a morir al yo. Todos los días tienes que estar dispuesto a ser lleno del Espíritu Santo. Ese es el imperativo presente. Es todos los días. Es lo que yo llamo una constante de Dios. Desde que te levantas, debes de procurar todos los días ser lleno del Espíritu Santo. Vean lo que sucedió en Hechos capítulo 2. ¿Recuerdan ustedes el día de Pentecostés? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en todas lenguas. Esto que sucedió ahí no fue un evento separado en la iglesia. Esto que sucedió ahí, a partir de ahí, fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y esto es lo que la iglesia vive todos los días. Cuando nosotros pensamos que el derramamiento del Espíritu Santo fue solamente en el día de Pentecostés, nos engañamos, nos estamos engañando. Lo que la Biblia enseña es que la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo vino a nuestra vida a partir del día de Pentecostés en el aposento alto. Y a partir de ahí la iglesia camina bajo el bautismo, la unción, la llenura del Espíritu Santo, que no la administra un hombre, porque esas han sido enseñanzas también erradas dentro de la iglesia. Que alguien llegue y le dice, venga para poner las manos para que usted reciba el Espíritu Santo. O sea, si no le impone las manos, usted no puede recibir el Espíritu Santo. Son enseñanzas cerradas. El Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando yo le entrego mi vida a Cristo, cuando verdaderamente he nacido de nuevo. Cuando yo tengo la naturaleza de Cristo, yo recibo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo puede tener un impío, no lo puede tener un inconverso, no lo puede tener un pecador, no lo puede tener el mundo. Porque el Espíritu Santo es el resultado del arrepentimiento y del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Entonces, por eso Pablo aquí dice imperantemente, sean llenos del Espíritu Santo. Vamos otra vez a Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. O sea, Pablo lo que dice es, no te puede controlar el alcohol. Tiene que controlarte otro, que es el Espíritu Santo. No caigas en disolución, no caigas en ridículo, no caigas en desenfreno. Antes de caer en el desenfreno, debes de estar lleno del Espíritu Santo. Entonces vea el imperativo presente pasivo. Lo pasivo aquí lo entendemos porque el ser lleno del Espíritu Santo no depende de mí. Depende de que alguien lo haga. Yo no puedo llenarme del Espíritu Santo por mí mismo. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Por eso el verbo está conjugado de esa manera. Está conjugado de la manera que yo entienda que todos los días debo de ser lleno del Espíritu Santo, pero que el ser lleno del Espíritu Santo no lo produzco yo mismo. El ser lleno del Espíritu Santo lo produce la presencia del Espíritu de Dios en mi vida. Y que el camino para ser lleno del Espíritu Santo es la negación y la muerte del yo. La negación y la muerte del yo, entonces me llevan a una vida en el Espíritu. El gobierno del neuma de Dios sobre el neuma humano produce en mi vida entonces gobierno del Espíritu. Y cada vez va muriendo más el yo y el deseo de la carne. El deseo de la carne va en una con el yo. Por eso es algo que está en nosotros. Ve que aquí Pablo no dice, usted tiene que irse a ayunar 40 días y 40 noches si usted quiere andar en el Espíritu. Es una decisión de nosotros mismos. Muero al yo, a mis propias pretensiones, a mis propios deseos del yo, para que el gobierno del Espíritu Santo venga a mi vida. Entonces el gobierno del Espíritu Santo lo que hace en nuestra vida es formar carácter, el carácter de Cristo. Esta es la operación del Espíritu Santo en mí, el carácter de Cristo. Vean Filipenses capítulo 1, versículo 6, que es un versículo emblemático que siempre yo se los comparto acá en las enseñanzas. Pablo dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta perfección de la buena obra en nosotros es la obra del Espíritu Santo que inició en nosotros. Está perfeccionando todos los días el Espíritu Santo la obra en nosotros. Todos los días se está trabajando de una manera especial en cada uno de nosotros. Está operando el Espíritu Santo. Este versículo me gusta mucho porque esto significa entonces que el Espíritu Santo va alineando nuestra vida al perfeccionando en nosotros la obra. Vean que es diferente a entender que Dios te está perfeccionando a ti. No, no te está perfeccionando a ti, está perfeccionando la obra de Él en nosotros, que es diferente. Él está perfeccionando todos los días la operación de Él en cada uno de nosotros. Y es lo que produce la transformación
interior en nuestro ser. Estamos siendo cambiados de adentro hacia afuera. Estamos creciendo por dentro. Está el Espíritu Santo enseñándonos a ser perdonadores, a amar de verdad, a tener amor sin fingimiento, a ser personas con paciencia, con benignidad, con templanza, con mansedumbre. Todo esto son aspectos propios del corazón y tienen que ver con el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cómo poder establecer el carácter de Cristo en mi vida? Por el gobierno del Espíritu. El gobierno del Espíritu es consecuencia de la negación, y la negación en mi vida produce entonces la plenitud del Espíritu Santo en mi vida, que forma el carácter de Cristo en mí. Nada de esto es por una varita mágica o porque simplemente usted lo quiera. Hay un camino, y el camino es la negación, y el camino es la muerte todos los días. Ese es el camino. La muerte todos los días al yo. La muerte todos los días. El decidir morir todos los días y negarnos a nosotros mismos produce la exaltación entonces en nuestra vida de la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces vea lo que dice Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el último día que usted esté en la tierra, o hasta que el Señor venga por su iglesia. Dígale que está a su lado: usted y yo estamos en las manos del Espíritu Santo. Ahí estamos nosotros, en las manos del Espíritu Santo. Y termino con este versículo que me gusta mucho. Hebreos capítulo 12, versículo 13. Hebreos 12, 13. Ven que todo es imperativo. Cuando decimos que todo es imperativo, lo que estamos diciendo es: todo está bajo tu responsabilidad y nadie lo puede hacer por ti. Eres el único responsable y la única responsable de esto. ¿Vieron todo lo que hemos leído hoy? Es: andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y vean hagan sendas derechas. Es imperativo también. Hagan sendas derechas para vuestros pies. ¿Cómo yo puedo hacer sendas derechas para mis pies? Por el gobierno del Espíritu, nada más. ¿Cómo puedo hacer sendas derechas bajo mis pies? ¿Cómo puedo hacer sendas derechas para mis pies? Con el gobierno del Espíritu y la palabra de Dios. ¿Qué es hacer sendas derechas para mis pies? Es decidir caminar en la verdad. Ayer hablaba aquí del Espíritu de verdad que nos ha sido dado, porque los sábados he estado enseñando sobre 9 verdades del Espíritu Santo y los domingos he estado enseñando sobre ser llenos del Espíritu Santo. Pero vea esto de hacer sendas derechas a nuestros pies. Es desde el momento en que nosotros nos levantamos en la mañana. Yo le digo a los hermanos: lo primero que uno tiene que hacer es ponerse de rodillas si usted quiere que le vaya bien durante el día, para que usted tenga el gobierno del Espíritu. Haga sendas derechas para sus pies. Todos los días en nuestra vida el camino puede torcerse. Todos los días. Una decisión, creyéndonos nosotros ser sabios en nuestra propia opinión, puede torcer la senda. Una relación puede torcer la senda. Y a veces no le ponemos atención a eso. Hay personas que son tóxicas en la vida de un cristiano que le hacen torcer su senda. Hay decisiones mal tomadas que hacen torcer la senda y sacarte del propósito. Hay preferencias que te hacen torcer la senda. Ese es el gobierno del yo, cuando quiero satisfacerme yo mismo. Es que yo quiero esto porque a mí me parece que esto es lo mejor para mí, y al final ves que los resultados son mal. ¿Por qué? Porque tú mismo impusiste tus razones para que la senda se torciera. Pero vea lo que dice la Escritura: haga sendas derechas para vuestros pies. Pero es impresionante la otra parte del versículo. Dice: para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, que aquí la Biblia da por un hecho que todos tenemos cosas cojas en nuestra vida. Y que lo que cojea en nuestra vida no sea más bien lo que te saque, sino que lo que cojea en tu vida sea más bien lo que sane en el gobierno del Espíritu. O sea, el gobierno del Espíritu lo que hace es que no te dice que no vas a tener cosas cojas en tu vida, porque de una u otra manera todos los que estamos acá tenemos cosas que cojean, y el que dice que no está mintiendo. Todos tenemos cosas que cojean en nuestra vida.
Y la Biblia, eso que está cojo en el camino, más bien que sea sanado en tu vida y que no te saque del camino. Entonces, todos los días, este imperativo de hacer sendas derechas a nuestros pies significa gobierno del Espíritu de Dios en mi vida. Escucha el consejo de Dios. Escucha el consejo de Dios. Por eso se nos pusieron 2 oídos y una boca. Dios está más interesado en que usted escuche antes de hablar precipitadamente. Tenemos que aprender a ser sensibles a la voz de Dios, la intuición espiritual que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Dios nos ha puesto a nosotros intuición espiritual para que aprendamos entonces a ser gobernados por los designios del Espíritu y no por el gobierno humano, el gobierno de la carne, el gobierno del yo. Puedes venir a la iglesia todos los días y escuchar palabra, pero si en tu vida está el gobierno del yo, al final vas a hacer lo que te da la gana hacer y no lo que dice el Espíritu Santo. Esa es la advertencia que te dice el Espíritu Santo. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Es, todo me es lícito, aún lo ilícito me es lícito. Sí, porque nadie te detiene. Lo ilícito te es lícito, pero ¿te conviene lo ilícito? ¿Te conviene? En tu naturaleza y en tu libre albedrío podrías hacer lo ilícito porque te es lícito hacer lo ilícito. ¿Te conviene hacer lo ilícito? El gobierno del yo te lleva a consumar en tu vida lo ilícito como lícito. Y muchas veces somos el resultado de caminar en la ilicitud de nuestras acciones como si fueran lícitas en nuestra vida. ¿Y cuál es la consecuencia después? Catastrófica. Entonces, en ningún momento Dios está coaccionando nuestro actuar. Vea que nos da libertad para todo. Pero esa libertad no se puede convertir en disolución o en libertinaje. Esa libertad tiene que estar guiada por el Espíritu Santo de Dios. O sea, tenemos libertad para elegir cómo caminamos todos los días. Pero antes de poner en acción nuestra vida en el día a día, tenemos que estar seguros de que estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y eso no lo puede hacer nadie por nosotros. Los únicos que podemos hacerlo somos nosotros mismos. Nosotros mismos procuramos todos los días una vida guiada por el Espíritu de Dios y la negación del yo, todos los días. Un ejemplo. A usted le hacen algo y usted quisiera vengarse, o alguien le dice algo y alguien lo ofende y usted quisiera decirle 10 veces más algo peor. Eso es lo que la carne te dice. Pero ven que la vida de reino es diferente, porque la vida de reino, o sea, sería muy fácil como hace el mundo. El mundo dice, te hicieron un mal, hágale usted un mal peor. Pero vea lo que dice el gobierno del reino de Dios. En términos figurativos, dice el Señor, si alguno te da por la mejilla, pon la otra. ¿Qué significa poner la otra? Pasa por alto el agravio. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Eso es vida de reino. Si alguno te da por una mejilla, pon la otra. No significa que te convertiste en un pusilánime, en un cobarde y en una persona que hacen contigo lo que te da la gana. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Si alguno te da por una mejilla, pon la otra. Es simple y sencillamente pasa por alto el agravio, porque has muerto ahora y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya no reaccionas como reaccionabas antes, porque antes reaccionabas con el gobierno del yo y el gobierno de la carne. Ahora eres diferente. Dios te ha cambiado y Dios te sigue cambiando y Dios te sigue transformando y Dios te sigue siendo diferente. Antes vivías con un montón de resentimientos de todo lo que te hicieron. Es que me hicieron esto, es que yo no puedo perdonar esto, es que me maltrataron mucho, es que me causaron muchas heridas. Eso se llama gobierno del yo. Y es hasta en algún sentido autocompasión. Queremos sentir autocompasión y que los demás nos compadezcan, y por eso lo andamos diciendo, es que a mí me hicieron esto, yo sufrí tanto, me sucedió esto, me sucedió lo otro. Eso es gobierno del yo. Cuando eres capaz de dejar que el Espíritu Santo venga y tome control aún de tu historia pasada y sepulte tu historia pasada
y con el sepultar tu historia pasada, sepulte tu dolor y tu tristeza, porque todos tenemos historias no agradables en todo el proceso de nuestra vida. Pero es el Espíritu Santo el que se encarga de sanar absolutamente todo. Cuando nosotros dejamos que sea el Espíritu Santo el que haga todos los días cosas nuevas en nuestra vida. Amén. Póngase de pie esta mañana. Gloria a Dios. Levante sus manos así alto, alto y dígale: Padre, gracias. Gracias por hablarme en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Es la operación del Espíritu Santo la que nos hace ser mejores hombres de Dios, mejores mujeres. Tenga la mano levantada, le voy a decir algo. Usted sabe que cuando nosotros a veces tenemos soberbia en nuestro corazón o altivez, Dios permite que pasemos por diferentes cosas para que el corazón otra vez se convierta en un corazón humilde, porque Dios trabaja ahí. La Biblia dice que el altivo, al orgulloso, Dios lo mira de lejos. Levante la mano. A veces andamos viendo defectos en todo lado, defectos en todo mundo, y eso es autodestructivo. Pero cuando aprendemos a poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, empezamos a crecer verdaderamente. Y empieza a importarnos menos todas aquellas trivialidades de defectos que vemos. Vemos defectos en todo lado porque el yo está muy activo en nuestra vida, está muy vivo en nuestra vida. Pero cuando hay muerte del yo, pasamos por alto esas cosas y entendemos, no hay un valor más grande en nuestra vida que ser hijos de Dios. Y hay una determinación que debemos todos de seguir. Es: voy a llegar a la meta, voy a llegar al final. Yo no me quedaré en el camino. Yo veré al Señor Jesús cara a cara. Esta es una determinación en la vida de cada uno de nosotros. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu obra preciosa. Gracias por hablarnos, Señor, en este día hermoso. Gracias, Señor. Tú eres el Señor. Jesús, tú eres el Señor de nuestra vida. Dígale: Padre, aquí está mi vida delante de ti. Sigue, Señor, transformando. Sigue haciendo tu obra perfecta en mi vida, Señor. Quiero tener la mente de Cristo. Quiero estar sujeto a Cristo y sujeto a la palabra y vivir una vida en el Espíritu, que es lo que a ti te agrada, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso poderoso al Señor.